Justicia falla en contra de Cristina Fernández Kirchner y la manda presa, ya sea en arresto domiciliario o en una cárcel más o menos común, bueno, hay que detenerse un poco en los vericuetos legales de lo que puede pasar. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista. ¿Qué es lo que puede pasar o de qué manera se ejecutaría esta sentencia contra Cristina, doctor Gil Domínguez Graña le habla? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, hay dos posibilidades. Que la Corte confirme la condena de Cristina, haciendo un fallo fundado, atendiendo cada uno de los argumentos que expuso la defensa de Cristina como agravios constitucionales y respondiéndolos. Y la otra es que aplique un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que se hizo famoso en estos días, que es el artículo 280, que le permite a la Corte rechazar la queja presentada por la defensa de Cristina sin dar ningún tipo de fundamento. Bueno, ahí ya sería un poquito, ¿cómo decirlo? Poco estético, por no decir poco ético. Bueno, pero así funciona la Corte Suprema de Justicia. O sea, pero está bien, pero es una expresidenta. Es una expresidenta. No, bueno, aparte de que ese artículo para mí es inconstitucional, viola tratados sobre derechos humanos y la Corte Interamericana se ha hecho 2 veces al Estado argentino, que es incompatible con el derecho humano a tener decisiones judiciales fundadas, razonables. No sabía que había reclamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra ese artículo 280. Hay condenas contra el Estado argentino, el caso Mohamed versus Argentina y López versus Argentina. La Corte Interamericana se le hizo 2 veces al Estado argentino que este artículo 280 es incompatible con el derecho humano a tener una decisión judicial fundada y razonable, que está previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que pasa es que ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial han hecho eco de esto, que se lleva varios años, son casos que tienen más de 10, 12 años. Pero me parece que no sería, en este caso, la mejor solución, hacer un gran escándalo institucional si la Corte... Sí, porque ahí si no hay argumentos, y solo lo que hay es, bueno, ya está, esto es así, se refrendaría la sospecha de que es una sentencia de apuro político. Sí, en este caso por la trascendencia institucional que tiene y porque está siendo observada la Corte a nivel nacional, a nivel internacional, tanto regional como universal, por este fallo, me parece que tiene que la Corte dictar una sentencia fundada, donde exprese argumentos y donde dé las razones por las cuales rechaza los agravios expuestos, los agravios constitucionales. Acá hay un tema muy importante que la Corte tiene que tratar, que es el alcance de la presunción de inocencia y el indubio pro reo frente a una condena que está basada en pruebas indiciarias con respecto a Cristina y pruebas indiciarias de baja intensidad. Bueno, la Corte tiene que definir esto, porque si este estándar se aplica y se regulariza, Javier Milei tendría que ser llamado a declaración de apelo por el caso de Libra en breve, porque ahí hay prueba directa que lo vincula. Prueba directa e inmediata que lo vincula. Recordémosle un poco a la gente, pongamos en contexto, que una de las críticas que hacen los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner es que no se tuvieron en cuenta pericias que demostraban que no hubo sobreprecio, que más o menos las obras que cuestionadas, construidas en Santa Cruz, estaban hechas a precio de mercado. Pero eso no es el principal problema. La cuestión es que en esta cosa se quedó demostrado que hubo una adjudicación o sobreadjudicación de la obra pública, direccionamiento de la obra pública para Nazo Robay, para un conjunto de personas, la provincia de Chubut, que la provincia aprovechó y defraudó al Estado. Eso no hay ninguna discusión. El problema es cómo se la vincula a Cristina en su carácter de presidenta en la comisión de estos hechos. Y la vinculación es que envió proyectos de ley de presupuesto al Congreso que fueron aprobados por el Congreso. Sí. La teoría del no podía ignorar. Que dictó decreto de necesidad y urgencia que fueron firmados por, entre otros, Alberto Fernández y por Sergio Massa, y que no fueron rechazados por el Congreso. O que el ministro del área, que era debido, quedó absuelto cuando tenía mayor capacidad de decisión en esta temática. Entonces, sí, por eso, es la teoría del no podía ignorar, porque ya además sucedía en Santa Cruz, entonces ¿cómo iba a ignorar? Lo que pasa es que eso penalmente no es sostenible. Pero no es sostenible, llámese Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri o Javier Milei. Entonces eso es lo que la Corte tiene que resolver constitucionalmente hablando. Y respecto... ¿Hasta dónde alcanza la presunción de inocencia en este caso? Y si hubiera un fallo fundado, porque tengo entendido que todavía no tienen ni siquiera el expediente como para estudiar ese fallo fundado.
le tomaría más tiempo. No, eso con un recurso de queja pueden resolver, porque el recurso de queja trae aparejado el recurso extraordinario que se presentó oportunamente, y ese recurso tiene que ser autosuficiente para poder ser validado como tal. Ujú. A través de ese recurso la Corte tiene que tener los elementos necesarios como para resolverlo. Si quiere puede pedir el expediente, pero el expediente no hace falta que lo pida si está digitalmente accesible para cualquier persona. Ok. No es como antes, que el expediente quedaba en papel Ujú. en un tribunal. Hoy el expediente está digitalizado. Gil Domínguez, buenos días, ¿cómo le va? Cerolini lo saluda. En el caso de Lorenzetti, cuando es cuestionado por la defensa de Cristina, ¿él tenía derecho a votar y decir que no corre? ¿O se tendría Cuando que son haber... rechazos in limine, sí. Cuando son rechazos sustanciados de la recusación, el juez recusado no puede participar. Y acá optaron por el rechazo in limine, por considerarlo totalmente improcedente la recusación. Ajá. Y el otro tema, porque a mí me llama la atención, hay otras causas donde uno puede decir, bueno, acá parece que hay elementos, pero esta causa, realmente esto de que se la acuse, como dice usted, a la punta de la pirámide, y todo lo que están en el medio que tenían mayor relación con la ejecución de las obras, están libres y libres de culpa y cargo, me parece raro, ¿no? Pero esto de que queden solo 3 jueces en este momento, que sea tan pobre la prueba, que inclusive había sido juzgado algo parecido y había sido declarada inocente, entiendo, en Santa Cruz. En su momento, sí. ¿Y eso también, eso se puede hacer o no se puede hacer? ¿O porque se hizo en otro distrito, corre? La reabrieron por la ventana. Porque en ese caso analizaron que no había coincidencia en la totalidad del objeto de la investigación de la imputación, por eso no aplicaron el non bis in idem, que quiere decir que nadie puede ser jugado con ese por el mismo. Bueno, pero está todo flojito de papeles, digo, me parece, usted no es del peronismo, pero ni cercano, pero me parece que yo he escuchado inclusive grabaciones de Animales Sueltos donde estaba Cunio Libarona diciendo, miren muchachos, esto no da para lo que le quieren achacar, por supuesto en otro momento. Esto ¿no? me parece que hay que analizarlo desde el punto de vista constitucional, más allá del nombre y apellido. Entonces uno se tiene que preguntar si el principio de presunción de inocencia, que es muy poderoso, y el caso de duda siempre es favorable a la persona acusada para absolverla, puede ceder ante un caso en donde la prueba es una prueba indiciaria, porque nadie lo vio. Es como una prueba es directa cuando dicen, bueno, Graña cometió un delito y alguien lo vio cometiendo un delito, lo filmaron cometiendo el delito, como fue el caso de Rosadita, que vieron contando dinero. Ahí hay una prueba directa. Acá no hay prueba directa, y la prueba indirecta que hay es una prueba de baja intensidad, porque son actos de gobierno. Sí, y también hay un montón de testimonios que dicen que ellos no recibían órdenes de Cristina. O sea que Y de la totalidad de los testigos. las llamadas telefónicas de López, de no sé si 2.000, 2.500, solamente descubrieron 2 en donde él hablaba de yo voy a arreglar esto con la señora. Sí. Entonces, si esa prueba justifica bajar la presunción de inocencia, aplicar el ius puniendi estatal, llámese como se llame, porque si no es muy difícil ese tema tratarlo, porque enseguida empiezan, bueno, no, pero si vos decís esto, que es lo que yo enseñé hace 30 años en la facultad, sos kirchnerista, la candidata Cristina. Es que pareciera al revés, que está la decisión política tomada y lo que hay que encontrar es un argumento de manera sofística para justificar esa decisión. Pero supongamos que esa decisión se tome. ¿Es garantizado o de quién depende que vaya en arresto domiciliario o que vaya, no sé, a Cavia? En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia, cuando se resuelve en este sentido, el expediente baja al juez de ejecución penal. Uh-huh. Que en este caso, ¿quién sería? ¿Alguien del tribunal oral que la condenó? Sí, alguien del tribunal oral que la condenó, y ahí el juez la emplaza a presentarse para quedar detenida, y ante la solicitud de la prisión de cumplir la condena en prisión domiciliaria, evaluará ciertas circunstancias y la otorgará o no la otorgará, y que tiene todas las condiciones para que se le otorgue la prisión domiciliaria, Uh-huh. y empezará a cumplir su condena en prisión domiciliaria. Y si ella está presa en la casa, ¿puede hablar, puede hacer transmisiones de YouTube, por ejemplo, o tendría alguna restricción extra a la comunicación? En principio creo que no tiene ningún tipo de restricción, a menos que eso... Porque digo, se puede dar un escenario donde hoy por hoy la tecnología permite que alguien desde su casa haga transmisiones todos los días
y se convierta. O sea, no es Perón mandando las cartas de Madrid. Sí, cuando uno pierde la libertad física ambulatoria por una condena penal, no pierde el resto de los derechos. No pierde el derecho a la libertad de expresión, no pierde el derecho a la educación, no pierde el derecho a la salud. Y lo puede ejercer dentro del área restrictiva, de restricción que impone haber perdido la libertad física ambulatoria. Perdón, y en el caso vio que en Misiones hay un policía que sacó bastantes votos ahora que está preso, pero estaba en la boleta. ¿Eso que es por una decisión de la provincia? ¿Cómo es que no tendría sentencia? No tendría sentencia. No tenía sentencia. Ajá, está. Bien. Sacó el 18%. Y lo último, por lo menos de mi parte, suponiendo que la Argentina se empieza a complicar, la economía empieza a tener problemas, no sale todo como se esperaba y se entra en una crisis grande. Seguramente, probablemente como pasó en Brasil, se empiece a revisar la idea de ese juicio. ¿Ahí qué pasaría? ¿Cómo se podría empezar a decir, la verdad que no estuvo bien? ¿Qué elementos tiene la política? Una nueva corte, Tiene no que sé, de rajar 5 o 7 miembros. ¿Puede revisar esta sentencia? ¿Podría revisar esta sentencia? ¿O ya se la considera cosa juzgada y caso cerrado? No, se la considera cosa juzgada, caso cerrado, salvo que existe una acción que se llama la acción de nulidad de cosa juzgada írrita, que se puede interponer cuando existe una sentencia definitiva pasada a autoridad de cosa juzgada, aparecen ciertos elementos que la permiten cuestionarla. Por ejemplo, que se demuestre el prevaricato de los jueces que actuaron. Bueno, pero acá estaría ya incluida la Corte, porque la Corte ya participó, si es írrita, la Corte no se dio cuenta de nada. No, pero una nueva Corte puede considerar que... Pero es posible que una acción de nulidad de cosa jugada írrita siempre es posible interponerla, aunque existe una sentencia. Y en el caso que hubiera un fallo que inste a revisar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Lo primero tiene que pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el paso previo, tiene 6 meses para presentar la denuncia. La Comisión puede eventualmente elaborar un informe donde detecte que se violaron los derechos humanos de Cristina y recomendar al Estado argentino una medida de reparación, o bien elevar la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un proceso muy largo, muy extenso, y que mientras transcurre, la persona debe cumplir la sentencia. Y queda presa. Gil Domínguez, le agradecemos mucho el contacto y las explicaciones. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Precisiones técnicas sobre lo que puede pasar a partir de la que se considera inminente sentencia.